Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Nos encontramos hoy en el conversatorio de la Ley 20.200, la usurpación del poder constituyente originario. Como todos los viernes a esta hora, el Movimiento Asamblea Constituyente genera este espacio virtual para abordar temas medulares que son relevantes para una comprensión de la realidad chilena y para la elaboración de premisas y políticas públicas que deberían estar en una constitución verdaderamente democrática, que sea fruto del ejercicio de la soberanía popular, esto es, una asamblea constituyente. Recordar que hoy este conversatorio se transmite por la página del MOV Asamblea Constituyente. Hoy conversaremos con el profesor Francisco Peña, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París I, quien ejerce su labor académica en Francia y nos visita por estos días en Santiago de Chile. Junto a él, animará esta conversación nuestro coordinador nacional, Gustavo Ruz Zañardi. Soy Isabel Barra y estaré encargada de la coordinación junto a nuestra compañera Jocelyn Carosi, quien canalizará las preguntas que nos lleguen a través del chat MOV Asamblea Constituyente. Agradecemos a quienes nos escriban que por favor nos indiquen su nombre y la organización a la que pertenece. Ahora, Francisco y Gustavo tendrán un periodo de 3 a 4 minutos para responder, ¿ya? Para que ustedes puedan después, independientemente de la conversación que tengan entre ustedes. Estimado Francisco, ya, vienes bajándote del avión desde Francia, lugar privilegiado para informarse y participar de los debates políticos y académicos a nivel planetario. ¿Puedes ofrecernos una panorámica sobre la magnitud de las crisis internacionales y su impacto en la realidad chilena? Adelante, Francisco. Muy buenas noches, saludos a todos y particularmente a Gustavo y su mujer que han hecho lo posible por efectuar esta difusión, ya que tuvimos un problema de ordenador. Efectivamente, París es un lugar privilegiado. Incluso un famoso autor habló de que era un espectador comprometido porque estaba justamente en un lugar donde quedaba cierta visión global del acontecer en el mundo. Eso es cierto, y París sigue siendo en ese caso un punto privilegiado. Ahora bien, en torno a la situación que existe en estos días en el mundo, tenemos que decir que comienza a aparecer cada vez más claramente una nueva configuración geopolítica que está dada por el alejamiento progresivo de los Estados Unidos, retirando un poco lo que se llama su paraguas atómico que defendió o que decía defender a Europa durante el periodo de la Guerra Fría. Hoy estamos en presencia de un alejamiento, repetimos, de los Estados Unidos y el presidente Trump ha dicho que los Estados Unidos van a retirarse progresivamente de la defensa, si no totalmente, al menos progresivamente, de la defensa de Europa. Y ha instado a los países europeos, de la Unión Europea, a contribuir con mayor porcentaje importante en el ámbito del presupuesto militar. Los Estados Unidos evidentemente se han retirado, ello ha provocado parte de sus socios europeos, particularmente del presidente francés, que hace cabeza de los países de Europa que propugnan la creación de un ejército europeo, ha provocado su famosa frase, la OTAN, el instrumento militar creado por los Estados Unidos a fines de los años 40, instrumento agresivo, intervención en los diferentes puntos del planeta. El presidente Emmanuel Macron dijo que la OTAN estaba efectivamente en un estado de muerte cerebral. Ahora bien, hay que constatar que los Estados Unidos se encuentran prácticamente en una situación de cuasi guerra. En otros periodos históricos seguramente ya habrían
pasado a los hechos, a las manos, se habrían ido a las manos con la República Popular de China, que es la estrella ascendente y que uno de los consejeros más reputados de los Estados Unidos, que sirvió a tres administraciones estadounidenses, el politólogo Graham Allison, ha tratado el tema diciendo la trampa de Tucídides. Él hacía alusión, después de un estudio histórico de la época de Tucídides en Grecia, al hecho de que, y poniendo como ejemplos históricos en repetidos ejemplos, no solamente en Grecia, sino en otros momentos y en otras regiones del mundo, el hecho de que siempre se encontraba una potencia dominante que tenía que hacer frente a una potencia ascendente. Él ve en estos momentos que la potencia ascendente es evidentemente la República Popular de China, que no solamente dice es una potencia ascendente, sino que prácticamente ya ha ganado la guerra. En este sentido, parece importante decir, además, que las líneas de fractura que existieron hasta, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta con la llegada del señor Trump a la presidencia de los Estados Unidos, es posible constatar otras líneas de fractura. Esta es la fractura fundamental de la época actual, pero existen otras que no están dadas solamente por el conflicto entre los Estados Unidos y China, sino también fisuras existentes en el propio campo occidental, fisuras existentes entre los países europeos, algunos con mayor beligerancia, otros un poco más recatados. Por eso decía que el presidente Emmanuel Macron encabezaba esta idea de que Europa debía protegerse sola y prescindir de la y del paraguas atómico de los Estados Unidos. Francia es uno de los países con Inglaterra en Europa que posee el arma atómica. Pero otros países europeos que están más vinculados a los Estados Unidos son muy reticentes a ello, particularmente la Alemania de la señora Angela Merkel. Y es por esta razón que Francia y el presidente francés se encuentran, de hecho, situados en una situación que hace encabezar a aquellos que propugnan una separación, digamos, continuando siendo aliados, una separación de la política tradicional de los Estados Unidos. Muchas gracias. Gustavo, tienes el micrófono apagado, tienes que activarlo. Ya. Gracias Isabel, gracias Pancho por esta introducción. Desde luego que buscamos acercarnos a la realidad chilena. Esta hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial, con más de 900 bases militares en los 5 continentes, se expresa en Chile desde 1826, cuando Estados Unidos presionó a Chile para que no fuera al Congreso Anfictiónico de Panamá convocado por Bolívar. Y después, en los años 60, Estados Unidos instaló acá en el siglo pasado una misión militar que funcionaba poquito ahí frente al Palacio de la Moneda. Había más de 30 oficiales de inteligencia de Estados Unidos viendo cómo derrocar al presidente Allende con pleno conocimiento del presidente Allende. Algunos rasgos son más abiertos, más formales. Por ejemplo, existe el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que Chile suscribe y que reconoce que el ejército de Estados Unidos es el que lleva la guaripola en caso de conflicto. Y también existe ahora una base militar de Estados Unidos aquí en Concón, el Fuerte Aguayo. Es decir, opera la idea de que Chile, como parte final del Cono Sur, es patio trasero de Estados Unidos, y las intervenciones que han hecho en nuestro país antes eran casi
tema tabú. Ahora están en todas las bibliotecas, en la prensa, tú puedes ver cómo el senador Frank Church del Congreso norteamericano describió con pelo y señales cómo el presidente Nixon ordenó del golpe de Estado en Chile contra Allende y el envío de la flota de guerra de la Marina en el 11 de septiembre del 73 para dar el golpe de Estado que terminó con el bombardeo de La Moneda. Es decir, aquí estamos en una situación más desfavorable que en Europa, porque por lo menos los franceses tienen la bomba atómica, aquí tenemos bomba de racimo nomás, ¿ya? Y el nivel de sometimiento de la política, de la economía, de la cultura, es atroz. Lo que pasa es que es sutil. Por ejemplo, si hay un conflicto entre Chile y Perú, en la interpretación del tratado de paz que hubo entre los dos países en 1929, en ese tratado se dice que en caso de que quien deba dirimir un conflicto entre los dos países es el presidente de los Estados Unidos de manera inapelable, ¿no? O sea, estamos hablando de una ocupación de hecho, ¿no?, que se caracteriza por la famosa frase del presidente Kissinger, del ex secretario de Estado Henry Kissinger, quien para explicar por qué habían dado un golpe de Estado en Chile, declaró, bueno, si Estados Unidos no podía permitir que en Chile se avanzara hacia el comunismo por la irresponsabilidad de su propio pueblo, ¿no? O sea, ellos son los llamados a interpretar la responsabilidad política de los ciudadanos. Y para no irme tan atrás, ahora, después que hubo la gran protesta social del 25 de octubre, fue Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, quien dijo que hay que terminar con la inestabilidad social que hay en Chile, o de lo contrario nosotros, Estados Unidos, vamos a apoyar a otro Pinochet. Así de sutil fue la amenaza que hizo Pompeo. Es decir, estamos en una situación no tan visible como la que ha ilustrado Francisco Peña en Europa, pero existe esa mano que aprieta por parte de la diplomacia o del Pentágono o de los empresarios de Estados Unidos. Adelante, Isabel. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, Francisco, el capitalismo ha pasado por crisis sucesivas que acarrean muerte y desolación en todo el planeta, pero a veces sale fortalecido de las mismas. ¿Crees tú que las crisis actuales pueden tener un desenlace catastrófico o existe la esperanza de que se configure un contrapoder a escala mundial que logre un nuevo equilibrio con respeto por la condición humana y la soberanía de las naciones? Francisco. Tienes tu micrófono apagado, Francisco, tienes que activarlo. Ahí sí. En realidad, el capitalismo, como has dicho tú, es evidentemente ha causado crisis desde su inicio, la crisis actual, pero también ha creado riquezas, ¿no? El desarrollo, ya lo decía el viejo Marx, en análisis muy profundos, explicando, explicitando que el capitalismo había, por cierto, creado por lo menos a sus sepultureros. Esperamos que esos sepultureros estén a la orden del día en el momento que deban ejercer su macabro oficio. Pero el capitalismo también ha conllevado, allí donde ha estado, como tú lo has dicho, descalabro, ha privilegiado sobre todo a los países dominantes, puesto que en este análisis del capitalismo a escala global general, tenemos que decir que, si bien es cierto, ha provocado, lo repito, destrucción, desolación, injusticia, sometimiento a las potencias dominantes en las diferentes épocas, también el capitalismo ha creado riqueza, ¿no? Es allí que hay que tener, es por eso que hay que tener presente ese aspecto que a menudo
se olvida. Ahora bien, la situación en algunos momentos históricos hubo discursos y la retórica, si no dominante, pero usual en torno a aquellos que contestaban y luchaban contra el orden capitalista, era que el capitalismo tenía los días contados, ¿no? Es decir, el capitalismo por el hecho de encontrar una fuerte resistencia en diferentes ámbitos de la tierra y de la lucha con valiente de muchos pueblos en diferentes países del mundo, estaba condenado a mediano o largo plazo a desaparecer. Pero el capitalismo ha dado muestras de una capacidad para, diríamos, recomponerse, ¿no? Y resurgir en muchas ocasiones. Recordemos que la gran crisis de los años 30 del capitalismo en los Estados Unidos particularmente, hizo pensar a muchos en Europa que el fin de este sistema estaba ad portas, por así decirlo. Las cosas son un poco más complicadas. Con el advenimiento del llamado campo socialista después de 1945, hubo sí un contendor, ¿no? Y un conjunto de países encabezados por la Unión Soviética que le disputó al imperialismo la hegemonía mundial. Se ha llamado entonces a ese periodo la lucha entre las dos hegemonías. Ahora bien, las cosas, deba perdonarme el presidente Mao, pero debo decirla, el imperialismo norteamericano no es un tigre de papel, ¿no? Posee relaciones, estructuras, ha sometido pueblos, tecnologías, dinero, tiene un poder corruptor enorme, no solamente en nuestros países, sino en los países europeos. Ya avanza a pasos gigantes en lo que considera la necesaria y legítima conquista ya no solo de nuestro planeta, sino más allá de nuestro planeta, y disputándole en eso y tratando de impedir, al menos en palabras, el desarrollo también de otros países que aspiran también a desarrollar sus tecnologías. El capitalismo, entonces, en sus propios países, en el centro, en su país fundamental, que son los Estados Unidos, tiene también contradictores y tiene también niveles de pobreza importantes. Lo hemos visto y es una de las consecuencias de esta mundialización de la pandemia que llega pocos años después de la mundialización que tirios y troyanos saludaron como algo extraordinario para el género humano y que hemos visto que en muchos casos, si bien es cierto, ha producido elementos ligados a las nuevas tecnologías, también ha atraído a los pueblos que no poseen dichas tecnologías y a los pueblos que están sometidos y dominados por las potencias imperialistas, las ha postrado también en una situación donde tenemos que reconocer, incluso en los países más desarrollados, se han creado grandes sectores empobrecidos. Entonces, la salida de la actual situación no puede ser otra que la constitución de una fuerza importante, multilateral, encabezada por países incluso de regímenes diferentes, que hagan frente, respeten la soberanía nacional y se enfrenten al imperialismo y al capitalismo mundializado. Gracias, Pancho. Yo quisiera acotar, Paco, es que aquí a los franciscos le decimos Pancho, entonces, bueno, No, pero también se dice como periodista, aparte de historiador y de sociólogo,
firma como Paco Peña. Es correspondiero, tanta organización para sacar a Pinochet el año 1988, 89, 90, hubo muy pocos sectores que se atrevieron a decir que condenaban la invasión de Estados Unidos a Panamá, porque había que estar bien con Estados Unidos, con el embajador Harry Barnes, que tenía un socio muy potente en Santiago, que era Ángelo Sodano, el nuncio apostólico, ¿no? Que es hoy día la oposición dura contra el actual Papa. Entonces, entre el embajador gringo y el nuncio apostólico, hicieron las movidas políticas para que un sector de los empresarios chilenos le quitara el piso a Pinochet, especialmente después que 2 barcos de uva llegaron con la exportación chilena a Filadelfia, y gran casualidad, en los 2 barcos donde había millones de granos de uva, los inspectores de aduana encontraron 2 granos de uva con cianuro, ¿no? Entonces volvieron los barcos, y con ese mensaje sutil, Estados Unidos le dijo a los empresarios chilenos: mire, hay que sacar este bacalao a Pinochet porque no nos gusta, ¿no? No querían sacar a Estados Unidos a Pinochet porque torturara, porque mató, porque degolló, no. Lo que pasa es que el cuerpo de generales le prohibió a Pinochet devolverle el cobre a los Estados Unidos. De manera que toda la intervención que hizo Estados Unidos en el año 89-90 fue destinada a que un político civil le entregara el cobre a Estados Unidos que los militares no le habían querido entregar. Y ese político civil se llama Patricio Elwin Azócar, que lo hizo muy bien. Hoy día el 73% del cobre, después de 30 años, está en manos de empresas extranjeras, varias de ellas norteamericanas. Yo quiero destacar este momento en que el año 89-90 aparecía todo el mundo en manos de Estados Unidos, un mundo unipolar, ¿no? Entonces emprenden la guerra en los Balcanes, después la primera invasión a Irak, ¿no? Y ellos pensaron que nacía un nuevo imperio romano, que esto iba a durar 1000 años. Pero duró apenas 15 años, 16 años, vino la gran crisis el año 2008, y ahí emergió claramente un contrapoder: Rusia, China, India, Europa, que se independiza, como lo ha señalado Paco. Y en realidad, en esa situación, nosotros perdimos harto, porque lo que fue perdiendo en Europa se aferró a Chile, a Perú, a Colombia, y por eso que está tan duro con Venezuela. Si no han invadido Venezuela es porque Venezuela tiene una capacidad de respuesta militar que le puede hacer mucho daño, por lo menos a la zona sur de Estados Unidos. Y nosotros entonces estamos en este momento en una situación en que los medios de prensa en Chile son controlados muy directamente por los medios de Estados Unidos, y en que los fondos de la AFP prácticamente la mayor parte van a la Reserva Federal de los Estados Unidos, y en que todo el aparato de la diplomacia norteamericana, por ejemplo, el Grupo de Lima, encaminado contra Venezuela, está monitoreado desde Chile, y la señora Bachelet emite informes contra Venezuela. Es decir, Chile junto con Colombia, con Perú, con Paraguay y probablemente con Panamá, es de los países que está más en la órbita de apoyo, de sustento, de caja de resonancia de las políticas norteamericanas. Por eso que es tan importante cuando Mike Pompeo amenazó que los señores corrieron, ¿no?, a sacar una solución a estas protestas del 25 de octubre, y sobre ese tema vamos a hablar en las próximas preguntas. Así que adelante, Isabel. Gracias, Gustavo. Bueno, Francisco, ahora atento. Después de las grandes movilizaciones populares desatadas hace un año, hay sectores de la élite parlamentaria que intentan responsabilizar de todo a Piñera, con la pretensión de capitalizar el desgaste de su gobierno y de los partidos que lo apoyan, con la esperanza de restablecer a la concertación, nueva mayoría, en el gobierno por 6ª vez. Francisco, ¿ves la posibilidad de que el actual desbarajuste social, político e institucional otorgue credenciales a los mismos que gobernaron desde 1990 en adelante para volver al Palacio de la Moneda? Adelante, Francisco. Bueno, en todo caso, están haciendo todo lo posible porque así sea, ¿no?
desde sectores de derecha que apoyaron a la dictadura de Pinochet, hasta sectores de izquierda, entre comillas, porque aquí hay un uso abusivo de la palabra izquierda que se ha, diríamos, prostituido, ¿no? Se individualiza y se califica de izquierda a personas que evidentemente no lo son y que han estado, como lo ha esbozado un poco Gustavo, en la consolidación del régimen, desde el punto de vista económico, del régimen instaurado por la dictadura del general Pinochet. Ahora, este elemento que tú mencionas, las manifestaciones habidas desde hace un año, en octubre, que fueron, como se dice en la jerga política francesa, una divine surprise, una divina sorpresa que no estaba prevista, aun cuando existía un gran descontento en la población chilena. Estas manifestaciones tuvieron un impacto más allá de las fronteras chilenas. Y evidentemente han creado desde entonces, manteniendo la presión social sobre el gobierno, que ha tenido que ceder, entre otras cosas, a promulgar la ley en diciembre que preveía el plebiscito en abril, que fue postergado, etcétera, pero también a una recomposición ideológica, diríamos, de los diferentes partidos y dirigentes de la derecha, del centro e incluso de algunos de izquierda. Me explico rápidamente porque tenemos poco tiempo. En realidad, toda acción política y todo enfrentamiento político está sobre la base de una correlación de fuerzas. Esa correlación de fuerzas en un momento dado, en octubre, por razones que sería largo analizar, se volcó en favor de los sectores populares, vamos a decir populares, multifacéticos, de diferente horizonte, que lograron imponer no solamente al gobierno, sino a las cúpulas dirigentes de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, existentes, desprestigiados, lo sabemos todo, por el uso que han hecho de las granjerías que les depara el hecho de ser institucionalizados. Recordemos que muchos partidos o algunos de sus representantes fueron expulsados de las primeras marchas cuando los manifestantes manifestaban allí en la Alameda. Entonces, hay un vuelco manifiesto. Lo que pasa es que el sector dominante que tiene experiencia, que son viejos zorros, cazurros, y saben perfectamente lo que hay que hacer en el momento preciso, lograron formar lo que se llama el Pacto por la Paz, creo, y salieron unas banderas blancas y unas sábanas blancas diciendo que éramos todos hermanos, todos chilenos, todos queríamos la paz, la amistad y no la confrontación, en circunstancias que la confrontación está implícita en el proyecto de clase inspirado y muchas veces manipulado por el imperialismo norteamericano con la evidentemente aceptación de sus lacayos locales para imponer un régimen que garantizara sus intereses. Porque tenemos que saber que si bien es cierto, el dictador Pinochet llevó a cabo una dictadura sanguinaria, ¿no? Y que posteriormente, gracias al pujante movimiento popular, gracias al hecho que una parte de ese movimiento popular enfrentó con las armas a la dictadura de Pinochet, obligando a este a
recoger los consejos de los Estados Unidos y buscar una salida política al conflicto, puesto que no querían que una nueva Cuba, una nueva Nicaragua se instalara en nuestro país. En esas componendas, como ha dicho Gustavo, están todos los partidos de la concertación, algunos de la nueva mayoría, y que se han plegado para garantizar lo esencial. Lo esencial es el sistema impuesto por la dictadura y que se perpetúa hasta el día de hoy. Bueno, si me permites, en realidad el sistema lo impusieron después de bombardear la moneda y eliminar físicamente a la oposición política, a los sectores populares. Pero sumando y restando, la parte peor del sistema, cuando se acumuló más riqueza en pocas manos, fue desde el año 90 en adelante. Y la parte peor de la enajenación de los bienes nacionales, del patrimonio común, por ejemplo, el cobre, el litio, el oro, el molibdeno, el mar, el agua dulce, los fondos, la AFP, etc., fue durante los gobiernos de Erwin, de Lagos, de Frei, de Bachelet y de Piñera, Bachelet-Piñera. Es decir, la dictadura, claro, pavimentó el camino al exterminar cualquier oposición, pero la acumulación originaria capitalista del nuevo capitalismo neocolonial que se instaló en Chile se produce eminentemente desde Erwin para adelante. Ahora, lo que pasa es que en ese periodo esta gente no contaba con el pueblo, sencillamente hacían lo que querían en la cúpula y el pueblo estaba desinformado, se les hacía creer que era el milagro económico chileno, que era un ejemplo para el mundo, ¿no? Pero bueno, vinieron las grandes protestas en Punta Arenas, el pueblo, sin que ningún partido organizara nada, hizo guerrilla urbana y se tomó la ciudad entera y obligó al gobierno regional a pasarle la pelota al gobierno central. Fue un verdadero poder popular que se instaló en Punta Arenas, después en Coyhaique, por razón del alza de la encina. Después vinieron las grandes movilizaciones mapuche, la gran huelga de hambre mapuche, la lucha de los pingüinos, la lucha contra la AFP, la lucha feminista, la lucha ambientalista, la lucha de los derechos humanos, y todo eso entonces convergió en un 18 de octubre y un 25 de octubre, en que reaparece el monstruo, el sujeto social, el pueblo, que había estado ausente desde el 87-88. El pueblo fue el que puso la energía para sacar a Pinochet, pero al pueblo no se le permitió terminar esta labor para recuperar la democracia, sino que se introduce con todas sus garras, con todos sus tentáculos, el pulpo de los Estados Unidos, digo tentáculos militares, tentáculos económicos, diplomáticos, etc., y logra que el pueblo quede afuera. Entonces, durante 30 años, los partidos políticos podían hacer cualquier travesura en la cúpula, robar mucho, meterse en actos de corrupción, hasta el narcotráfico se instaló en las cúpulas de algunos partidos, y parecía que el pueblo chileno era un rebaño, un pueblo manso, acrítico, hasta que, bueno, en octubre apareció la indignación, pero detrás de esa indignación también había una propuesta de país, de cambiar esta forma de dominación extranjera que ha superado ya los 2/3 del Producto Interno Bruto. Sobre eso el abogado Hernán Montealegre, que es un reconocido experto en derecho constitucional, ha dicho que la multitud que había ese 25 de octubre, esos millones que hubo en todo Chile, no solo en la Plaza de la Dignidad en Santiago, ese es el poder constituyente originario. Entonces, esta jugarreta cupular del 15 de noviembre, que se transformó en Ley 21.200, firmada por Piñera el 26 de diciembre, con la complicidad de Ricardo Lagos, que estaba sentado a su ladito ahí, en el acto solemne de promulgación de esa ley apunta nuevamente a que desaparezca el sujeto pueblo, a que toda la política quede en manos de estos empresarios de la política, de estos accionistas de la política, ¿no?
Y entonces ahí está el gallito. Vamos a ver si el sujeto pueblo, después de su irrupción el 25 de octubre, el 8 de marzo de este año, fue impresionante la manifestación del 8 de marzo, del Día de la Mujer. Vamos a ver si ese pueblo se diluye, si se vaporiza, o si tiene la inteligencia, la capacidad, la fuerza, la audacia de transformarse en una fuerza de cambio. ¿Por qué? Porque el caramelo que le ponen los partidos políticos que han sustentado el capitalismo neocolonial durante estos 30 años es el plebiscito, en cuya papeleta número 1 le proponen a los ciudadanos y a las ciudadanas votar apruebo a la idea de una nueva constitución. Pero el veneno está en la segunda papeleta. En la primera papeleta hay una oportunidad de decir, hemos triunfado, hasta los ricos, hasta Lavín, hasta Longueira, hasta los líderes de la derecha pinochetista están hablando de aprobar en la primera papeleta y votar convención constitucional en la segunda. Pero el problema es que hay una multitud que ya tiene un juicio crítico mucho más avanzado que en los años pasados y sabe que esta maniobra de la ley 21.200 no es para escuchar lo que dijo el pueblo el 25, sino que para ponerle una lápida, para que desaparezca ese pueblo y mantener ellos sus privilegios. Y por eso es que la ley 21.200 la hacen de tal manera que está vinculada a la Convención Constitucional, pero también está vinculada a la elección de alcaldes, concejales, consejeros regionales, gobernadores regionales, diputados, senadores, presidente de la República y a un plebiscito de salida posterior a la convención. Todo este itinerario termina en agosto del año 2022, según la ley 21.200. Y resulta que la Convención Constitucional va a estar terminando sus labores con el nuevo texto de constitución, que va a ser más o menos lo mismo que ahora, con un poquitito de perfumes y maquillaje, va a estar terminando sus labores en marzo o abril del año 2022. Es decir, cuando termine su labor, la Convención Constitucional, estos señores que han estado 30 años encaramados en el gobierno, repartiéndose los cargos en el duopolio que llamamos, ¿verdad? Chile Vamos y Nueva Mayoría, van a seguir en sus cargos. Van a seguir siendo los alcaldes, los concejales, los mismos partidos, y tienen mayoría suficiente para que la Convención Constitucional no haga cambios muy importantes. Por eso que para nosotros la fuerza del pueblo de este poder constituyente originario nace en esta coyuntura y busca tener un camino propio, un camino que permita mejorar la correlación de fuerzas y llamar ahora sí a una verdadera asamblea constituyente y no a esta pantomima que es la Convención Constitucional. Gracias, Isabel. Gracias, Gustavo. Bueno, tras la apariencia de un poder institucionalizado que se ejerce en los marcos de un Estado de Derecho, hay un factor hegemónico en la sociedad chilena que son los poderes fácticos, económicos, militares y transnacionales. Francisco, ¿cómo continuarán coexistiendo ambos factores de poder? ¿Crees que podría emerger en esta crisis el poder constituyente originario como una fuerza social, política, capaz de realizar los cambios que Chile necesita? Bueno, tengo que decir que un título de este conversatorio tenía que ver con el poder constituyente originario. El poder constituyente originario es la capacidad de un conjunto de personas, de un pueblo, para darse las instituciones, la forma de gobierno que quiera. Y esto por mayoría absoluta, vamos a decir. No por mayorías con quórum rebuscados. Un pueblo no puede abandonar su derecho a constituirse en tanto sujeto social, como decía Gustavo, sino se elimina a sí mismo como pueblo, ¿no? Un pueblo tiene per se la condición de todo poder derivado.
todo poder constituyente derivado. El pueblo no puede delegar ese poder. Es una de las cuestiones fundamentales que escribió el bueno de Jean-Jacques Rousseau hace algunos siglos atrás. Esa voluntad general mayoritaria no puede ser representada. Tiene que buscarse los medios para que dicha opinión pueda ejercerse. Y hemos visto, como lo ha explicado Gustavo, que inmediatamente tirios y troyanos, cuando vieron la fuerza que tenía el movimiento contestatario de norte a sur del país, y que no solamente ponía en cuestión cosas coyunturales, que eran, por supuesto, reivindicaciones de diversos sectores, sino que tenían que ver con el sistema que fue implantado no solamente por Pinochet, sino por los gobiernos de la concertación, comprendida la nueva mayoría y seguramente los que piensan que podrían tal vez conservar sus puestos de diputados o senadores en esta faramalla que significa la Convención Constitucional. Porque los poderes fácticos, como se llama, es decir, el empresariado, las Fuerzas Armadas, el alto mando de carabineros, todas las instituciones que se jugaron porque hubiese una salida que les conviniese a ellos, y eso está plasmado en el famoso Pacto por la Paz, ¿no? Y que evidentemente no favorece a los sectores populares. Ahora, ¿qué hacer? Decía un célebre calvo a comienzos del siglo XX. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? He allí el problema. He allí el problema, puesto que, como lo ha explicado muy bien Gustavo, estamos frente a una posibilidad y a una voluntad seguramente mayoritaria, tan mayoritaria que conspicuos representantes políticos de la derecha que jugaron un rol importante durante la dictadura, hoy dicen estar por el llamado del voto aprobar una nueva constitución. Pero la trampita está en eso, que se le roba al pueblo este instrumento, esta posibilidad de constituirse en poder constituyente para darse las normas, la organización de los poderes del Estado, la discusión sobre la eventual mantención o no de estas Fuerzas Armadas, que son Fuerzas Armadas en realidad que están bajo la bota de una potencia extranjera, y evidentemente una cuestión fundamental es el hecho de que la posibilidad de enfrentar hoy día con éxito electoralmente, estoy hablando, evidentemente son remotas, porque el andamiaje ha sido hecho de tal manera de que el 26 de octubre habrá una mayoría de chilenos que van a celebrar, y con justa razón, el término de una constitución, la última, la famosa constitución Pinochet-Lagos, que quieren reformar porque de alguna manera quisieran acceder al estatuto de nación civilizada. Las naciones civilizadas se dan entonces los medios para escribir, redactar sus constituciones, fijar sus propias normas sin tener padres conscriptos ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Es por eso que una cuestión fundamental es lo que ha dicho Gustavo, de un proceso de convergencia de todas las fuerzas que están no solamente por el apruebo, sino por ir más allá e imponer con la presión social conveniente una asamblea constituyente que sea capaz de fijar por años, por una mayoría, y que sea capaz de abrogar algunas leyes como las que él ha
ha mencionado, que tienen carácter de leyes orgánicas, pero están inscritas, muchas de ellas aprobadas entre gallos y medianoches en 1989, aprobadas por los concertacionistas, como lo reconoce el propio Edgardo Berninger, ¿no? Y que los cambios que se hicieron allí en la Constitución cuando Pinochet y la dictadura estaba derrotada después del plebiscito, sin embargo, no tuvieron los cojones para, de alguna manera, mantener lo que estaba escrito en la propia Constitución de Pinochet y aceptaron su cambio en función de, por supuesto, que era lo mejor que se podía hacer, evidentemente, para los intereses fácticos, para el empresariado y que ha postrado a Chile en esta crisis que vivimos hoy. Sin embargo, debo decir que en ese periodo de los años 90 acá ha habido evidentemente una elevación general del nivel de vida, ha habido la integración de sectores que antes no estaban integrados a la economía, ha habido evidentemente un chorreo generalizado, pero hoy en día la cuestión fundamental, a mi juicio, pasa por acceder al estatuto de nación civilizada y darse las normas constitucionales que el pueblo soberano tiene como depositario del poder originario, constituyente. Sí, sí, a propósito de este estatuto de nación civilizada, quiero traer a la memoria un célebre editorial de Agustín Esquella, que es un filósofo bastante moderado de Valparaíso, en el Mercurio, en que cuando se produce toda esta hecatombe después de octubre, noviembre, diciembre del año pasado, y salen las tropas a matar, a torturar, a violar, a hacer las mismas prácticas que había hecho la policía de Pinochet, él dice, bueno, aquí la institucionalidad no da cuenta de la demanda social y no hay un elemento que canalice la protesta social. Y por lo tanto Chile no califica ni como una democracia, pero tampoco califica como una república, ¿no? Es decir, si utilizamos los parámetros universales de la ciencia política, la separación de poderes del Estado, ¿no? El imperio de los derechos humanos, ¿no? El derecho a la salud, a la vivienda, a la vida, teniendo miles de jóvenes que fueron reprimidos, todavía están encarcelados, la mayoría de ellos sin juicio alguno, ¿no? Los delincuentes que han robado en las altas cúpulas militares o el grupo de Penta, Soquimich, salen con clases de ética, ¿no? Pero un muchacho que tira una piedra tiene 5 años de cárcel. En ese sentido, esta crisis puso en evidencia que las instituciones del Estado están pintadas en la pared y que en realidad lo que opera en Chile es un poder fáctico. El poder militar, el poder del mercurio y la tercera, el poder de las empresas del cobre, las empresas transnacionales del litio, Soquimich, Penta, Soquimich, el poder financiero de las compañías de seguro, de las AFP, ¿no? Y en un nivel mucho más reducido, los partidos políticos. Lo que pasa es que los partidos políticos se aferran a esto no porque tengan el poder real, pero ellos juegan un rol en esta dominación fáctica, que es darle legitimidad. Estos partidos le dieron legitimidad a la constitución de Pinochet, que era un bando militar, pero después con la firma de Lagos se transformó en la constitución de Chile, ¿no? Y le dieron legitimidad a toda esta impunidad que ha habido y que tuvo su momento culminante cuando los dirigentes socialistas, radicales, demócratas cristianos fueron a Londres a buscar a Pinochet para que no le cayera la justicia española encima y lo trajeron libre de polvo y paja a Chile. Es decir, aquí estamos en presencia de un poder que tiene la capacidad de manipular a la opinión pública a través de este llamado a elecciones que se hace mediante la ley 21.200, pero que no delega en el pueblo, en el poder constituyente originario, la facultad de hacer la constitución.
le dice, ustedes no van a hacer una asamblea constituyente, ustedes van a hacer una convención constitucional. Pero en esa convención constitucional no pueden transgredir los tratados de libre comercio, los tratados internacionales, que son los que le dan garantía a la empresa extranjera, no pueden transgredir los fallos ejecutoriados de la Corte Suprema, no pueden interferir en las facultades que tiene el Parlamento para dictar leyes, no pueden interferir en las facultades del gobierno para gobernar, no puede declarar en interacción ni al gobierno ni al Parlamento, es decir, no puede. No es poder constituyente, es un poder que está con los brazos y los pies amarrados al poder fáctico que impera en Chile y a la constitución actual que impera en Chile. Ahora, adicionalmente hay un hecho muy inmoral que muy poca gente lo pudo calibrar, porque como no hay libertad de prensa, estas cosas pasan y si tú no estás atento, se te van nomás, las ignoras. Esto ocurrió el 11 de noviembre. Ya habían pasado 4 semanas de la protesta social y Piñera, que estaba totalmente aislado, los militares prácticamente estaban en desacato, anuncia por fin una nueva constitución, pero que la va a hacer el Parlamento. ¿Y qué le responden estos partidos políticos que aún llamándose de izquierda o allendistas o marxistas, estaban totalmente sorprendidos, desbordados por los acontecimientos, sin ninguna capacidad de intervenir, ni siquiera de participar en las marchas, porque el repudio de la multitud era muy grande a cualquier senador o diputado que se apareciera en alguna plaza por ahí? Estos señores, el 11 de noviembre, en declaración pública, le dicen a Piñera, usted para hacer una nueva constitución tiene que hacer asamblea constituyente. ¿Y qué pasa entonces? Que Piñera al día siguiente responde, se junta con la UDI, con Renovación Nacional, responde con el Acuerdo por la Paz y mete la asamblea constituyente debajo de la alfombra, la hace desaparecer y en lugar de ella instala la convención constitucional. No me refiero a la convención mixta porque eso está espantapájaro ahí, es para aparentar que hay dos alternativas. No, la clase dominante chilena se la está jugando por la convención constitucional. Detrás de la convención constitucional está Piñera, está Longueira, está Lavín, está el Mercurio, hay 10 editoriales del Mercurio, de los mejores cerebros de la derecha chilena apoyando la convención constitucional, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estos partidos que se llaman de oposición, el 11 de noviembre decían asamblea constituyente y el 15 de noviembre, 3 días y medio después, decían convención mixta? Este hecho, esta voltereta, este salto ornamental que realizan estas cúpulas de los partidos a espaldas de sus bases, porque no es que al darse esta voltereta le hayan explicado a sus bases, mire, el lunes pensábamos blanco y el día viernes pensamos negro, no. Ellos desprecian a sus bases. Sus bases hace tiempo que les ordenaron luchar por una asamblea constituyente a todos estos partidos, sin embargo no lo han hecho. Y ahora entonces cuando les conviene mantener sus cuotas de parlamentarias, su posibilidad de volver al gobierno, su posibilidad de seguir succionando el botín del Estado, entonces nuevamente esconden la bandera de la Asamblea Constituyente. ¿Para qué? Para que no aparezca en reemplazo de estas cúpulas partidistas y de esta política de cocina conspirativa a espaldas de la opinión ciudadana, para que no aparezca el pueblo como poder constituyente originario. De manera que esta coyuntura ha puesto absolutamente sobre la parrilla, de manera descarnada, la hipocresía de las dirigencias de los partidos en general. Puede haber algunas excepciones, no lo descarto, pero demanda que de una vez por todas ha llegado la hora de emerger como pueblo que se une por encima del sectarismo de los partidos, y eso, el canal que permite hacer eso es el canal que conduce a una asamblea constituyente. Aún así, nosotros vamos a aprovechar esta coyuntura de que va a haber una papeleta en la urna, y sobre eso voy a referir más tarde. Gracias, Gustavo. Bueno, hay más de 1 millón de chilenas y chilenos que viven y trabajan fuera del territorio nacional. Francisco,
¿Crees que es importante, que este importante contingente de ciudadanas y ciudadanos podría tener alguna incidencia en los acontecimientos internos? Yo creo que no. Creo que es importante mantener el lazo con esos miles, tú dices 1 millón de compatriotas que viven en el extranjero, vincularlos. Creo que se han hecho esfuerzos para facilitar, digamos, las actividades desde el punto de vista de sus derechos cívicos. Creo que se puede votar en todas las, casi todas las embajadas donde Chile tiene representación, en países donde tiene representación. Por razones que sería lato explicar, he preferido estar aquí y votar aquí y marcar el voto, convención constitucional, asamblea constituyente, ¿no? Es una de las cosas que haremos. Ahora, es importante, evidentemente, porque el número de compatriotas en el extranjero es bastante importante, pero han de saber ustedes si hacen un cómputo de las otras elecciones, ¿cierto? Que en las otras elecciones precedentes, pasadas, no estaba el sistema, no había sido organizado de manera muy expedita y confiable, pero pienso que no tendrán incidencia. No tendrán. Yo recuerdo que en ocasiones para otros eventos nosotros organizamos en Francia elecciones de precandidatos de la izquierda, con mucho éxito, además, porque tuvimos un gran poder de convocatoria. Ahora, los compatriotas que están fuera no van a incidir salvo, como diríamos, hacer ver a la opinión pública internacional, y este es un aspecto importante porque hiere profundamente la imagen del gobierno del señor Piñera, las actividades realizadas en diferentes países del mundo, explicando lo que ha ocurrido en Chile desde octubre, desde lo que se ha dado a llamar el estallido social o las manifestaciones, etcétera, han calado profundamente en algunos sectores de la opinión pública internacional, en algunos países, que siempre fueron muy receptivos a lo que sucedía en Chile, ¿no? Y que manifestaron durante largos años una solidaridad inquebrantable con nuestro pueblo. Me refiero, no los voy a nombrar a todos, pero todos sabemos que esos países jugaron también y las opiniones públicas de sus países y sus sindicatos y sus partidos de izquierda jugaron un papel fundamental cercando a la dictadura militar. De lo que se trata en estos momentos, evidentemente, es de hacer, si no ese cerco, al menos dar a conocer lo que ocurre en estos momentos en este país y hacer frente a la mentira que consiste en el 26 de octubre, que se va a decir y repetir por todos los canales de televisión, etcétera, se va a repetir que el pueblo chileno finalmente se ha dotado soberanamente de una nueva, o la posibilidad de comenzar a hacer una nueva constitución. Ello es falso, como dice Gustavo, puesto que si hay algo que caracteriza el poder constituyente originario, es la capacidad para revisar completamente una constitución, abrogar las leyes inicuas que existen, abrogar los tratados que han sido hechos a espaldas del pueblo, abrogar los tratados que ligan a sectores de la industria, de la economía nacional, a consideraciones y a tribunales extranjeros que por pura casualidad se encuentran muchas veces en los propios Estados Unidos. Eso es inaceptable y por eso repito que lo que es necesario es acceder finalmente, gracias a una asamblea constituyente,
al estatuto de nación civilizada, nación soberana, que sea capaz de decidir dentro de su país los tratados que estima conveniente, los tratados que deben ser abrogados. Permíteme un alcance. Este programa de los días viernes lo transmitimos regularmente en los 5 continentes. Y a raíz de ello hemos tenido foros con compañeros de Suecia, de Bélgica, de Holanda, de Estados Unidos. Hemos tenido 2 foros con Estados Unidos, con Canadá, y se nota ahí un fuerte activismo, hay un renacer. Tú sabes que la dictadura primero y después los gobiernos civiles le dieron un tratamiento bastante discriminatorio a la ciudadanía que vivía y que vive fuera del país. De hecho, son ciudadanos de segunda clase. Entonces, ahí hay 2 aspectos. Uno, que la inmensa mayoría de ellos no puede votar por largas circunstancias que no puedo detallar acá, y por lo tanto, cuantitativamente su voto no incide mayormente. Pero son ciudadanos que nacieron en Chile, se educaron en Chile, jugaron un rol importante en tiempos no tan remotos, fueron diputados, fueron jueces, fueron oficiales de ejército, fueron curas, tuvieron familias acá, compañeros de trabajo, ¿no? De cárcel, y han establecido muchas ramificaciones en la sociedad chilena, muy abigarrada, de Arica a Magallanes. De manera que, en particular, los hermanos mapuche han desarrollado fuera del país una red muy potente. Yo me acuerdo de cómo para los vietnamitas la enorme guerra que ellos hacían contra Estados Unidos se complementaba con una enorme lucha diplomática, ¿no? De denuncia de los crímenes de Estados Unidos en Vietnam. Hasta John Lennon secundó esa lucha, ¿no? A mi entender, nosotros tenemos que trabajar codo a codo con todas las agrupaciones de chilenos y de chilenas en el exterior y luchar para que recuperen sus derechos, que no solo está el derecho a voto, está hay un montón de leyes y de resquicios que los discriminan, tanto en sus estudios, reconocimiento de títulos, procedimientos de herencia, etcétera, que los transforman en unos verdaderos parias dentro de la sociedad chilena. Yo creo que hay un campo de acción común y desde luego por el hecho de que ellos reproduzcan a nivel internacional estos foros, creo que están haciendo un apoyo muy significativo. Gracias, Isabel. Gracias, Gustavo. Gracias, Francisco. Es público y notorio que la Ley 21.200, promulgada por Piñera el 23 de diciembre de 2019, es un arreglo popular a la medida de los intereses de los poderes fácticos y sus peones políticos. Francisco, ¿de qué manera podrían los sectores populares sacar algún provecho de los resquicios de esta ley y de la agenda de elecciones convocadas durante los próximos 18 meses para recuperar protagonismo e influir en una salida democrática para la actual crisis? O dicho de otro modo, ¿pueden los movimientos sociales y fuerzas democráticas construir un camino alternativo capaz de generar una nueva correlación de fuerzas y convocar a una verdadera asamblea constituyente? Adelante, Francisco. Bueno, ese es, diríamos, el nudo gordiano del asunto. Es decir, cómo el movimiento popular, fuera de los partidos, ¿no?, puede generar una fuerza y una fuerza de presión social tal que haga posible que el estrecho cartabón, las estrechas normas que configuran el proceso de la nueva y futura, digamos, constitución, ese es un elemento que está fuera de lo previsto por los próceres tanto de derecha como los próceres de izquierda. Eso está fuera de esa idea. Y es evidentemente la fuerza social en movimiento de todos los sectores sociales,
no solamente los más golpeados por la crisis, sino también, por ejemplo, los pequeños y medianos empresarios, aquellos que sienten que la cuestión del sentimiento nacional, el sentimiento patriótico, no es una cuestión que se pueda desechar. Recordemos, lo hablaba hace algunas horas con otra persona, estamos viviendo a nivel, digamos, mundial, el hecho de un cierto desdibujamiento de las ideologías y tal vez un acercamiento a lo que podríamos calificar de lo que se reconoce en algunos países más que en otros, lo que se podría llamar de la identidad nacional, ¿no? Cuestión difícil de definir, pero que tiene que ver con esta idea expresada en 1882 por Ernesto Renan en una célebre conferencia en la Sorbona, cuando definía lo que era una nación, ¿no? Es una herencia colectiva, es haber hecho grandes cosas, haber sufrido, haber tenido días de gloria y sobre todo tener la convicción de querer seguir viviendo juntos en el futuro. Es decir, en ese sentido, terminaba Renan diciendo un pueblo, una nación, empleaba esa expresión, es un plebiscito de todos los días. Ahora bien, ese plebiscito de todos los días supone ciertas convergencias, supone el respeto, por supuesto, a la decisión del pueblo soberano, esa decisión que habíamos dicho del poder constituyente originario. Siempre las constituciones, por así decirlo, originarias, surgen, o una gran parte de las veces, surge después de un hecho histórico traumático, de una guerra, de un golpe de Estado, de un régimen tiránico. En general, entonces se da el vamos a una nueva constitución, pero que en esa constitución el soberano no puede ser otro que el pueblo. Todo lo que ha mencionado Gustavo en torno a trabas de todo tipo que han sido firmadas por todos los partidos presentes en el Parlamento, ¿no? Despojan al soberano, al pueblo, de ese poder constituyente originario, puesto que dicho poder no puede ser delegado. E incluso la Convención Constitucional, si bien es cierto, admite la posibilidad de la presentación de independientes, todos sabemos que las cúpulas partidarias ya tienen en mente quiénes de sus militantes, quiénes de sus hombres de paja van a ser candidatos a diputados a la constituyente. No se trata entonces, repetimos, de una asamblea constituyente como ocurrió antaño, el hecho mismo que no se nombrara con el nombre de Asamblea Constituyente y se prefiriera el término traído directamente del inglés, convención, ¿no? Constitucional, puesto que han de saber ustedes que de 1776, cuando empezó el proceso independentista en los Estados Unidos, evidentemente se eligió ese término convención, después la Convención de Filadelfia, etcétera, y se adoptó ese término. Eso es significativo, no es solamente una cuestión semántica. El término asamblea constituyente está ligado directamente a un proceso, vamos a decir, de ruptura, y a un proceso que está mostrado fundamentalmente y ampliamente por la Revolución Francesa. Bueno, estamos precisamente en el punto, en el quid del asunto, porque
esto del título de este conversatorio, ¿no? De cómo la ley 21.200 usurpa la condición del poder constituyente originario, nos remonta a lo que fue en 1980 la Junta Militar, que cuando promulga la actual constitución de Pinochet y de Lagos, en la primera línea, esa constitución, firmada por Matei, Merino, Mendoza y Pinochet, dice: nosotros, coma, la honorable Junta de Gobierno, coma, en uso de nuestra potestad constituyente. Decreto, ley, tanto, Constitución Política del Estado. Entonces, la pregunta del millón es, a ver, señor Matei, Merino, Mendoza y Pinochet, ¿quién les entregó a ustedes la potestad constituyente? De esta que hablaba Rousseau hace 200 y tantos años. Evidentemente, se la entregó el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, que mandó la flota naval, sus espías, sus asesinos, sus agentes de la CIA, su dinero, para derrocar a un presidente constitucional y bombardear la moneda estando adentro el presidente. Entonces, ahí está clarísimo que hay una usurpación, porque quien redacta esa constitución es una minoría que basa su poderío en las armas, en la punta de las bayonetas. Es lícito, es moralmente aceptable que un grupo de diputados y senadores, ellos ganan 9 millones de pesos mensuales, los senadores 16 millones de pesos mensuales, usurpen la condición de poder constituyente, siendo ellos solamente un poder constituido, siendo solamente ellos mandatarios por un periodo de 4 años, de 8 años, por parte de una ciudadanía que los eligió. Además, en estas últimas elecciones, menos de la mitad de la ciudadanía es la que vota. Por lo tanto, es una autoridad muy precaria, pero aún así estos señores incurren en el mismo delito de los 4 miembros de la Junta Dictatorial, que es decirle al pueblo: no, ustedes no pueden constituir el Estado y la sociedad, no pueden estructurar la nueva economía, la nueva salud, la nueva educación, las nuevas Fuerzas Armadas, la nueva descentralización, la nueva relación con los pueblos originarios, la nueva relación con el medio ambiente, con la naturaleza, la nueva relación con los países vecinos. No, ustedes tienen que moverse desde aquí hasta acá y de allá hasta aquí, de tal manera que no nos muevan esta estructura que hemos generado a balazos a partir del 11 de septiembre de 73 y mediante engaños y componendas cupulares a partir de 1990. Esta es la situación grave de fondo que hay acá. Que si un pueblo acepta ser despojado de ese poder constituyente originario, no es un pueblo digno. No merece tener patria, no merece reclamar dignidad. O sea, es porque se deja atropellar. Y para no dejarnos atropellar, nosotros hemos sabido distinguir que en la papeleta 1 estamos consolidando una victoria, porque nosotros logramos que se hablara de nueva constitución, con nuestra lucha de 200 años. Pero en la papeleta 2 no podemos creer en el viejito vascuero ni dar a entender de que aceptamos tremenda humillación, de que no aparezca la opción Asamblea Constituyente, que es la opción de todos los pueblos libres del mundo. Y por lo tanto tenemos la obligación política, la obligación moral, ¿no?, de reclamar legítimamente una Asamblea Constituyente, tanto en la papeleta 1 como en la papeleta 2, en la parte blanca del voto, porque la ley electoral en Chile, no en otros países, pero en Chile sí la ley permite que rayemos la parte blanca del voto con lo que se nos dé la gana. De manera que yo insto a nombre del Movimiento Asamblea Constituyente a realizar este acto de protesta, no un acto jurídico, no es vinculante, no obliga a los poderes del Estado, pero es así como ellos tuvieron que escuchar el 25 de octubre, van a tener que escuchar la voz de miles y miles de chilenas y chilenos que van a marcar el voto Asamblea Constituyente. Isabel, gracias. Gracias, Gustavo. Ahora vamos
a comenzar, ¿cierto?, con las preguntas del público, quienes dejaron su comentario en nuestra página de Movimiento Asamblea Constituyente, donde ahí Jocelyn nos va a decir cuáles son las preguntas para los expositores. Adelante, Jocelyn. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Paco. Gracias, Gustavo, por estar presente el día de hoy con nosotros. Tenemos harta participación de nuestros queridos amigos que nos siguen cada viernes en nuestros foros. Tenemos saludos de Cabildo Adulto Mayor Valdivia, y también tenemos saludos de La Serena, Constitución, La Victoria, Santiago, y Asamblea Ciudadana Valparaíso. También nos están siguiendo y nos dan saludos amigos desde el exterior, desde Florencia, y también nos están viendo en Brisbane, Australia. Bien, tenemos acá dos preguntas para Paco. La primera de Emporio Mutrún, que consulta: ¿cómo ven en Francia el despertar de los chilenos y el actuar de los políticos? Y la segunda pregunta es de Bases, que indica, dice, considerando que los dispositivos del control del sistema hoy tienen una red de engramas distribuidas transversalmente en la sociedad, con manejo de la economía, de la política, de los medios de comunicación, la salud, e incluso de los diversos circuitos de las relaciones humanas, y en este esquema panóptico, ¿cuáles serían los posibles caminos de liberación social para las diversas comunidades en pro de su autodeterminación? Paco, por favor. Bueno, en Francia, que es un país que ha vivido, digamos, luego de los luctuosos acontecimientos de 1973, muy ligada a las esperanzas del pueblo chileno, y cuyas instituciones, sindicatos, partidos políticos e incluso gobiernos expresaron una solidaridad inquebrantable con el pueblo chileno y una condena a la dictadura militar que se tradujo en una permanente campaña contra los representantes de la Junta Militar, que, como ustedes saben, no podían pasearse tranquilamente en algunos lugares que seguramente hubiesen deseado pasearse. Algunos de esos representantes huían raudamente cuando eran reconocidos. Esos en otros países también ocurrió lo mismo. Recordemos que Italia fue el único país de la Unión Europea que jamás reconoció al gobierno de la Junta Militar. En Francia, los vaivenes de la política interna hacen que, evidentemente, los amigos del pueblo chileno acogieron con beneplácito y con mucha euforia lo que se llamó en la jerga periodística el despertar de Chile. Un político muy conocido que ha tenido posiciones siempre muy cercanas y muy favorables a nuestro pueblo, hizo un famoso discurso cuando expresó que finalmente el pueblo chileno despertaba, ¿no? Yo rebatí un poco aquello, puesto que yo he pensado que hay mucha gente que en este país nunca durmió desde el 11 de septiembre, y que eso de despertar fue una manera de decir que había una nueva situación creada. Es evidentemente que una gran ola de simpatía acompaña desde el 15 de octubre al movimiento que tiene lugar y que sigue manifestando hasta el día de hoy. En segundo lugar, en lo que tú decías, la cuestión de cómo las expresiones de sectores sociales precisos, ¿no?, puede manifestarse. ¿A qué te refieres? ¿A qué sectores sociales te refieres fundamentalmente? ¿O a comunidades? A las diversas comunidades, tanto territoriales como también
mapuches o también los movimientos de la mujer, en fin, las asambleas territoriales, nos referimos a los que no estamos organizados políticamente, cómo podríamos tal vez, o que buscar el camino a la liberación social. Bueno, los que no están organizados políticamente es hora ya de organizarse políticamente. Eso es una cuestión primordial, ¿no? Políticamente entendiendo ello, un conglomerado que actúe al unísono, que tenga la posibilidad de actuar en cualquiera de los sectores que tú has mencionado. Nosotros creemos, en lo personal, yo hice una ponencia hace algunos años, un partido que militaba y que dejé de militar debido a la socialdemocratización de su cúpula, hice en ese entonces que se fijara en un proyecto, en un artículo, en el articulado de la Constitución, el hecho de que el pueblo chileno estaba formado por varios pueblos, entre ellos la viga maestra, por así decirlo, era el pueblo mapuche, ¿eh? Una de las cosas. Pero también otros sectores que han sido muy, por cierto, postergados, como tú hablas de la mujer. Uno de los aspectos, y respondo un poco a la cuestión de la primera pregunta, que impactó mucho en el extranjero fue estas manifestaciones de mujeres que muy afiatadas, muy en orden, ¿no? Desfilaron y cantaron y entregaron su alegría, y fue un elemento que adoptaron en el exterior algunos otros movimientos. Evidentemente, la cuestión de los sectores que deban organizarse, tienen que hacerlo. Lamentablemente no hay en estos momentos, ustedes me hablan de una alternativa. Este es un trabajo, y valga la expresión, este trabajo es como se decía en la época de los griegos, ¿ah? Un célebre autor, poeta griego, decía los trabajos y los días, es decir, lo que hay que hacer para adelante, lo que hay que hacer para adelante cuando se siembra hacia adelante. No es que esta siembra sea inicial, otros ya han sembrado hace muchas décadas. Sí. Solamente quisiera agregar de que en los trabajos y los días que tenemos de aquí al 25 de octubre, hay que derribar una gran mentira. La gran mentira es que esta élite que entre el 11 de noviembre y el 15 de noviembre se dio vuelta la chaqueta en 180 grados, respondió a las demandas del 25 de octubre. Ellos todos los días repiten, sobre todo en esa franja televisiva que está infantilizando a millones de chilenos, los tratan como niñitos de 9 años, ¿no? En esa franja dicen que escuchamos la voz de la gente, ¿no? Que el 25 de octubre se va a las calles. ¿Qué es lo que decía? ¿Cuáles eran los símbolos de esa gente? ¿No? Los de arriba, los que están en el gobierno, en el parlamento, el régimen. ¿Cuál era la bandera más potente? La bandera Gualmapu, la bandera chilena. ¿Cuál era la figura más potente? Por lejos, Salvador Allende. Alguien puso a Allende con una banda presidencial y ahí majestuoso el caballero no se encumbraba por sobre las multitudes, ¿no? Con un respeto sacro, diría yo, de millones de personas. Bueno, esas demandas eran para una nueva constitución hecha por el pueblo, no por la élite, no por las limitaciones y las trampas que la élite creó en la ley 21.200. Por lo tanto, la tarea es denunciar que la ley y el plebiscito y las 12 elecciones que hay de aquí hasta mediados del 2022 son un solo paquete para seguir ellos manejando la manija, expresión muy chilena, pero probablemente en Francia no me entiendan, ¿no? Y para que desaparezca la potencialidad de cambio que hay en ese pueblo que salió a la calle alegre, unido,
entusiasta, digno, y se transforme toda esa multitud en una clientela electoral. ¿Para qué? Para que el partido tanto saque un diputado más, para que el otro partido saque un senador más, para que este otro saque un concejal, un gobernador regional, y finalmente se encaramen y logren volver al gobierno, los de la nueva mayoría, o mantenerse en el gobierno, el Chile Vamos. O sea, todo este clamor que apunta a un siglo XXI, que apunta a un ciclo histórico que nace con la batalla con las grandes luchas de Lautaro, de Pelantaro, de Michimalonco, terminarían, según estos prestidigitadores de la política, según estos negociantes de la política, terminaría en una pirueta, en un salto ornamental que les permitiría mantenerse en el gobierno después de 30 años a los mismos de siempre, ¿no? Esto no puede ser. Este veredicto del pueblo del 25 de octubre, del 18 de octubre, del 8 de marzo y de muchas otras fechas donde hubo multitudes, apunta a salvar a Chile del marasmo, a recuperar Chile, recuperar el cobre chileno, recuperar el litio chileno, el agua dulce chilena, el agua de mar, el fondo marino, la pesca, recuperar nuestros ventisqueros, recuperar nuestra cultura tan enajenada, nuestra capacidad de organización, de unión y de entendimiento. Porque nadie ha dicho que en una asamblea constituyente va a haber una planadora en que unos van a aplastar a los otros. No, en la asamblea constituyente va a haber diálogo de distintas clases sociales, distintas ideologías, entre civiles, militares, creyentes, no creyentes, masones, etcétera, toda lo abigarrada que es la sociedad chilena, los descendientes de franceses, de italianos, de árabes, de rusos, de chinos, etcétera. Todo eso variopinto que es la sociedad chilena va a dialogar en la Asamblea Constituyente, pero va a dialogar de cara al pueblo. Los delegados a la Convención Constitucional, según el calendario de la Ley 21.200, van a recibir instrucciones de los partidos que los colocaron ahí. Los delegados de una Asamblea Constituyente reciben instrucciones de sus asambleas territoriales, de sus cabildos. Y hoy día por internet, por este mismo recurso, cada discurso que haga cada delegada y cada delegado de la Asamblea Constituyente va a estar siendo escuchado, evaluado por las bases que eligieron a esos delegados. De manera que no prestar oídos a aquellos falsificadores y demagogos que dicen que la Convención Constitucional es más o menos lo mismo que una Asamblea Constituyente. Eso es una falsedad del porte de la cordillera de los Andes. Y la inteligencia del pueblo chileno sabrá poner en su lugar a estos falsificadores y seguirá después del 25 de octubre luchando por una verdadera asamblea constituyente donde se exprese de manera transparente la soberanía del pueblo chileno y la autodeterminación. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Tenemos una última pregunta que la hace nuestra amiga Yasna Pereira Reyes y pregunta: ¿creen que será posible cambiar la ley para que los independientes puedan llegar a ser elegidos como convencionalistas constitucionales? ¿Puedo responder? ¿Me permite, Paco? Sí, por favor. Sí, mira, en realidad eso ha sido presentado como una especie de válvula de escape. Frente a esta montaña de trampas, esta anomalía de principio, de gestación, que es que esto se gestó de arriba para abajo, frente a esta forma espuria en que se presionó a los dirigentes de los partidos para que cambiaran de opinión en 3 días, frente a toda esta chanchada, si me permite la expresión, hubo un gran descontento popular. De hecho, se quebró el partido donde militaba Boric, ¿no? Porque estaba todo amañado. Entonces, después que se produjo el reventón por el lado del movimiento social democrático, de las bases, ¿verdad? Pero también se produjo un reventón por arriba, por la derecha, por la oligarquía. Hubo sectores de la oligarquía que tampoco estuvieron de acuerdo con esto. De manera que recién ahora, en el último tiempo, vino Longueira a poner orden ahí, a decir, bueno, vamos a votar a prueba, vamos a votar convención constitucional, y el Mercurio está exigiendo todos los días en una editorial. El Mercurio dice, está bien, hagamos convención constitucional,
pero los 2/3 que hagan posible que en esa convención surja una nueva constitución, esos 2/3 tienen que quedar amarrados ahora. Así que vamos redactando una transacción en secreto, ahí en la cocina, como diría el señor Saldívar, para que así como en secreto Lagos y Longueira negociaron la nueva constitución del 2005, ahora nuevamente en la cúpula se negocie la nueva constitución que va a conservar el sistema igual, pero va a tener la firma del nuevo presidente, ¿ya? En ese contexto, así macro, el hecho de que haya voto paritario, el hecho de que haya ciertos representantes del pueblo mapuche, el hecho de que los independientes puedan acceder, de hecho estaban, hasta hoy día en la tarde, estaban avanzadas las negociaciones para que haya más independientes, ¿no? Pero ahora, faltando 15 días, o sea, una golondrina no hace verano, no va a cambiar el hecho de que haya más facilidades para los independientes, nunca tanto como para los partidos políticos. Acuérdense que el partido político firma en Santiago el jefe del partido e instala a todos los candidatos a Arica y Magallanes con su sola firma. Igual a los independientes se le ponen miles de trabas y sobre todo una traba insalvable, que faltan 2 semanas para el plebiscito y en 2 semanas no va a haber ningún cambio de fondo. Por lo tanto, siendo algo positivo, peor que quede todo igual, no altera el carácter cupular, el carácter autoritario, verticalista que tiene este proceso de la ley 21.200, que garantiza de antemano que los resultados no van a ser tan diferentes de lo que fue la Constitución de Lagos del 2005. Gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo por mi parte me despido, los dejo con Isabel. Solo invitarlos a que el 25 vayan a votar, manifiesten su descontento, protesten desde la urna y escriban Asamblea Constituyente. Isabel. Gracias, Jocelyn. Bueno, ha sido muy interesante este foro, esta conversación, y por eso igual le damos las gracias a los 2 expositores y a todas las preguntas que nos hicieron llegar a través de Jocelyn. Quisiera darles un minutito para que se despidan cortamente antes de cerrar el conversatorio. Francisco, adelante. Bueno, simplemente agradecerles por haberme invitado. Recordar que es necesario ir a votar el 25, que eso no... Aquí no se termina nada. Decía yo hace un momento que Hesíodo, el célebre historiador y poeta griego, hablaba aconsejando a su hermano de lo que tenía que hacer para el futuro y los trabajos y los días que venían por delante. Y eso lo tendremos que abordar, evidentemente, desde ya, pero con más fuerza desde el 26 o el 25 de octubre. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco a Paco Peña por su camiseta muy chilena, a pesar que trabaja en Francia, por su capacidad de dialogar desde la academia con los mortales de a pie que vemos acá en el Cono Sur, en la Finisterra, ¿no? En realidad, cuando uno está en Francia o en Inglaterra o en Nueva York, casi ni se ve Chile, porque aparece como un apéndice. Nosotros somos la 4ª parte del 1% de la superficie de toda la Tierra. Pero la gracia es que aquí tenemos la mitad del cobre del mundo, de la reserva de cobre del mundo. Y aquí tuvimos no solo un Lautaro que asombró al mundo, ¿ya? Aquí tuvimos Balmaceda, que enfrentó a la corona inglesa. Aquí tuvimos un Pedro León Gallo que formó un ejército del pueblo en Copiapó y Coquimbo y derrotó al ejército de Santiago reclamando una asamblea constituyente. Tuvimos un Recabarren, tuvimos un Neruda, una Gabriela Mistral, tuvimos muchos líderes de opinión, la gran generación intelectual del año 20, que dejó muy en alto la bandera de la asamblea constituyente. Probablemente Chile es uno de los países más tributarios de esta demanda jacobina, porque Miranda, Bolívar, siempre estuvieron muy atentos a Chile, y O'Higgins en su exilio trabajó en el Estado Mayor de Bolívar, en la batalla de Ayacucho.
Es decir, hay un cordón umbilical que hace que desde los albores de la República, la idea de que el pueblo manda, de que el pueblo es el soberano y no el rey, no la oligarquía, no los jefes de los partidos, esa idea está presente, latente, y se abrió paso. Ya no estamos hablando en términos pretéritos. Se abrió paso, era la principal bandera del 25 de octubre del 2019. Y fue tan fuerte que 14 dirigentes de partidos le exigieron por escrito a Piñera una asamblea constituyente. Otro cuento que después se hayan dado la voltereta que acabo de denunciar sin consultarle a las bases. Así que a la orden del día, que esas bases se revelen, que esas bases exijan que los acuerdos que tomamos los partidos en la lucha contra Pinochet, todos los que luchamos contra Pinochet, desde el Frente Patriótico Manuel Rodríguez hasta Eduardo Frei Montalva y Radomiro Tomic, planteamos asamblea constituyente. Y no es este el momento de arriar esa bandera. Este es el momento de mantenerla más alto que nunca, porque justamente lo que pretende la ley 21.200, esta pirueta que hicieron las cúpulas de los dos bandos que han gobernado Chile estos 30 años, apunta a que se haga humo y no tengan nunca más que rendirle cuenta al pueblo que está ahí en su calidad de poder constituyente originario, atento y alerta. Así que vamos a marcar el voto y después del 25 de octubre, adelante con la Asamblea Constituyente. Muchas gracias. Es muy importante decir, antes de finalizar, que las personas siguen movilizadas en las calles. Hay miles de ollas comunes todavía a lo largo de todo el país y la gente no ha bajado sus brazos. Todavía existen las asambleas virtuales, ¿ya? Donde se exige desde hace mucho tiempo una nueva constitución con una asamblea constituyente realizada por los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, en donde podemos ver realmente nuestro poder constituyente originario. A votar a conciencia, a votar informados, es muy importante. Más apruebo, más asamblea constituyente, papeleta 1, papeleta 2, más asamblea constituyente. Protestar. Esa es la única y verdadera. Protestar ¿cierto? con el voto. Protestar con nuestro voto. Eso es lo que importa. Así que les agradecemos a los invitados por una excelente exposición, a Jocelyn por recoger todas esas preguntas de todos los que nos están viendo hasta el momento. Obviamente también a nuestro radiocontrol Jaime Parra, que sin él esto no sería posible. Así que les agradecemos mucho, muchas gracias, las esperamos en el próximo viernes en otro foro para que sigan informándose junto a nosotros. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao, nos despedimos. Chao, chao.